Somos Tigo Sports. Sintonizanos, que todo va a estar bien. Calibrando su cronómetro, la seño Araceli Gómez. Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera, pasa la historia. Aquí ya arranca el juego entre Guaraní y Olimpia por la gran final de la Copa Paraguay. La Copa de todas en el Carfem. Y la pregunta para la comentarista es: ¿cuál de los dos equipos está con la obligación de arriesgar? Va Lopito, el disparo de Garay. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! Griselda. Lopito frotó la lamparita en el arranque del segundo tiempo, 2 minutos y medio. Lopito Garay le sacó lustre, le puso pétalos de rosa al botín zurdo, miró el arco, desenfundó la pierna izquierda, metió el zurdazo para que el balón vaya al fondo del arco de Guaraní. Sale Claudia Martínez. Pelota bien puesta para Lopito, que le va a pegar otra vez. Lopito, travesaño, insiste Olimpia. Chávez al córner. Aplausos para Lopito. Aplausos para la zurda de Griselda Garay. Una sana y linda costumbre esta de Griselda Garay de encontrar la oportunidad, de encontrar el espacio necesario, acomodarse y rematar con esa zurda mágica. Y a pelota atrás, Griselda es muy diestra, pelota atrás para que la tenga Celeste. Aguilera le va a pegar, Aguilera con el centro, Chávez con los puños, está el arco desnudo, Claudilla, ¡gol! ¡Gol! Claudia, la mejor futbolista del fútbol paraguayo, la top 5 mundial, no podía quedar fuera de la cita, no podía quedar fuera de la gran final. Claudia Martínez, la niña de Capitán Vado, que alguna vez jugó, soñó con jugar al fútbol, aparece para liquidar el partido en Upané, la gran final de la Copa Paraguay. Martínez y un derechazo para romperle el arco a Chávez, que tuvo una gran actuación, pero enfrente está Claudia Martínez para marcar el segundo, marcando el primer gol del partido. Y en la banca, no nos olvidemos de Oyesic, que había arrancado con el plantel, con Gretti, y ahora con un tipo del riñón del Olimpia que seguramente siente la camiseta como hincha y como profesional. Diego Urán dirigiendo estos últimos partidos, demostrando para qué está el director técnico Nobel hasta el momento del conjunto olimpista. Final del partido aquí en Upané. Olimpia es el nuevo campeón. Son las nuevas campeonas de la Copa Paraguay. La Copa de todas ahora es del Olimpia, porque Olimpia fue el que buscó, porque Olimpia fue el que intentó, porque Olimpia fue el que consiguió los goles en este segundo tiempo, y de esta forma Olimpia se queda con la Copa Paraguay ganándole a un equipazo. Recibirá el cheque por parte del licenciado Víctor González Segovia, director de selección femenina. Llamamos a la capitana Griselda Garay para que pueda recibir el trofeo por parte del señor licenciado Víctor González Segovia. De esta manera felicitamos y saludamos a las campeonas de la Copa Paraguay FIT, la Copa de Todas, edición 2025. ¡Salud Olimpia Femenino! Y de esta forma se cierra otra edición más de la Copa Paraguay FEM, la Copa de todas, en la casa de ellas, en el Carfem, en Upané, con Olimpia levantando la Copa Paraguay.